Pero del otro lado del mundo, en Estados Unidos, también se recuerdan momentos que han marcado la historia. Hoy se cumplen, como si nada, 21 años de aquel día trágico, el 11 de septiembre, el día en el que todos volcaron la vista hacia Estados Unidos, lo que empezó aparentemente como un accidente aéreo, una aeronave que había chocado contra una de las torres gemelas del World Trade Center, uno de los edificios más importantes y emblemáticos de Estados Unidos, pues se conocería después que era un atentado terrorista, luego de que minutos después del primer ataque se viniera el segundo contra la otra torre gemela. Vamos a recordar qué fue lo que pasó. Estados Unidos conmemoró este 11 de septiembre los 21 años del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. La mañana de este domingo se llevó a cabo una ceremonia en la que se guardaron 2 minutos de silencio en memoria de las 2.996 víctimas. El primer minuto de silencio ocurrió a las 8:46 hora local, en memoria del impacto del vuelo 11 de American Airlines contra la torre del norte del World Trade Center. El segundo minuto de silencio fue a las 9:03 en memoria del impacto del vuelo 175 de United Airlines contra la torre del norte del mismo complejo. A 21 años de los ataques, el presidente Joe Biden sentenció que Estados Unidos nunca olvidará y externó que tanto él como su esposa, la primera dama Jill Biden, llevan cerca de sus corazones a las familias y seres queridos de las víctimas. La mañana del 11 de septiembre de 2001, miembros del grupo terrorista de Al-Qaeda secuestraron 4 vuelos comerciales y los estrellaron contra varios inmuebles. El tercer vuelo, el 77 de American Airlines, fue impactado contra el lado oeste del Pentágono en Arlington, Virginia. El vuelo 93 de United Airlines se estrelló a las 10:03 en un campo cerca de Charlottesville, Pensilvania. Estados Unidos identificó a Osama Bin Laden como el autor intelectual de los atentados y desplegó un operativo para su captura, declarando así la guerra contra el terrorismo. En mayo de 2011, el entonces presidente Barack Obama anunció la muerte de Bin Laden durante un operativo militar realizado a las afueras de Abbottabad, en Pakistán. Y justo para conocer más detalles acerca de lo que ocurrió hoy en la zona cero allá en Manhattan, Nueva York, pues vamos a enlazarnos con Jacopo Luzzi de La Voz de América para brindarnos detalles de en qué consistieron las ceremonias y los homenajes en honor a las víctimas del 9/11. Enlazamos contigo, Jacopo. Conoce que se hace también lectura ya como parte de este protocolo dentro de esta ceremonia, como un ritual en el que se nombra a cada una de las víctimas. Casi 13,000 personas murieron ese fatídico día. Y es que sabe que estos edificios eran prácticamente los más importantes y los más altos del mundo en aquel momento. Contaban con 100
10 pisos cada uno. Las imágenes que aún se conservan y que le presentamos durante esta emisión son en realidad desgarradoras y quedaron marcadas en la mente y en los corazones de cada persona que en el mundo, en ese día, justo al despertar, o ya casi al ir a dormir, dependiendo el lugar del mundo en el que lo estuviera viendo, pues se espantaba al ver esa imagen que usted tiene en pantalla tan dramática. Ese lugar estaba lleno de personas que acababan de ir a trabajar, a iniciar sus labores, que acababan de sentarse en su escritorio cuando escucharon el estruendo de lo que jamás imaginaron que era un avión impactándose en el edificio más importante de Estados Unidos. Se conoce que actualmente se encuentran construidos 4 rascacielos en el centro de Manhattan, allá en Nueva York, y este monumento llamado el Memorial en honor a las casi 3,000 víctimas de ese hecho tan trágico que marcó la... Continuamos informándole en TN23 y retomamos el tema que teníamos antes del corte, y es que se cumplen ya 21 años de los atentados terroristas en el World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos. Fueron 4 aviones que fueron secuestrados, 4 aviones Boeing 767, es decir, de los más grandes comerciales, secuestrados desde el aeropuerto, que dejaron a miles de personas fallecidas, que dejaron luto y dolor en aquel país y por supuesto alrededor del mundo, porque ver las imágenes era totalmente desgarrador e impactante. Y nos hacía ver que si Estados Unidos, siendo uno de los países más poderosos, estaba viendo vulnerada su seguridad, ¿qué podría pasar con el resto? Fue un momento que provocó terror en el mundo entero. Y es por eso que hoy vamos a abordar el tema en relación a la seguridad de Estados Unidos y los cambios que eso implicó, no solo en el tema de Estados Unidos, sino también del mundo. Vamos a tener un contacto en este momento a través de la virtualidad con el licenciado Leonardo Ruiz. Él es analista en seguridad. Y licenciado, le doy la bienvenida y quisiera que empezáramos hablando precisamente de eso. ¿Cómo marcó el 9/11 la seguridad en las fronteras aéreas en el mundo? Buenas tardes, Jackie. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y en verdad que esa pregunta que me haces es una pregunta clave dentro de lo que sucedió con este atentado terrorista dentro del suelo de Estados Unidos, que causó pues este impactante suceso donde murieron casi 3,000 personas, que por cierto casi nunca se dice, pero de esas 3,000 personas las 3,000 personas que casi murieron en 1998, 96, 1,100 personas de esas nunca se les logró encontrar ni identificar, dado su estado de descomposición. Y también es importante decir que se celebra también en cada uno de estos momentos que más de 440 personas murieron a raíz de este suceso, porque inhalaron algunos gases especiales o porque quedaron más de 25,000 personas en total quedaron heridas a raíz de este suceso. Se creó un fondo especial de más de varios millones de dólares para apoyarlo y hubo reclamos de 51,000 personas. Las pérdidas que hubo, que tampoco se menciona porque obviamente luego de la catástrofe, de la cantidad de muertes que hubieron, más de 10,000 millones de dólares que se perdieron ahí entre lo que estaba en la torre, lo que estaba dentro de la torre, etcétera, causó este impacto en la estabilidad psicológica emocional de los habitantes de Estados Unidos, que se derrumbó junto con la... Pero fíjense qué sucedió ahora, qué sucedió posteriormente con la seguridad. Todos sabemos el ataque que generó el gobierno del presidente Bush, que era en ese momento, creando el famoso ataque contra el terrorismo,
un ataque que lleva 20 años de estar financiándose, más de 8 billones de dólares. Entre otras cosas, pues logró lograr acabar con Osama Bin Laden. Y ahorita, hace apenas un mes y pico, Ayman al-Zawahiri, el segundo a bordo, uno de los principales líderes, que fíjense ustedes, duró 20 años para que lo lograran capturar, bueno, en este caso eliminar. Es uno de los aspectos que está causando pues mayor preocupación, porque era el líder que se había logrado mantener durante 20 años vivo sin necesidad. El mismo Osama Bin Laden duró 10 años. Y uno se pregunta, oye, ¿cómo es posible que fuera tan difícil pues, poder capturarlo? Recordamos que eso no quedó ahí con lo del 11 de septiembre en los Estados Unidos. También hubo un ataque en Madrid el 11 de marzo del 2004, posteriormente el 7 de julio del 2005 en Londres, donde también hubo otro ataque terrorista similar, también asumido por Al-Qaeda. Y ustedes dicen, ¿qué pasa a nivel mundial? Hubo una reunión muy interesante de todos estos países para tratar de crear y de apoyar esta famosa guerra contra el terrorismo, que fue el plan lanzado por Bush, que generó una cantidad de planes, la famosa invasión a Afganistán para sacar a los talibanes, para que ellos entregaran o detuvieran a Osama Bin Laden, todo esto que generó este tipo de situaciones de guerra y este ataque, esta inversión multimillonaria para tratar de la defensa. Pero quisiera contar una historia muy interesante que me llegó a mí apenas hace unos años atrás, que creo que va a responder con mucho detalle tu pregunta. Mucha gente se pregunta, y tú lo acabas de decir, ¿cómo es posible que esto pasara en los Estados Unidos dentro del propio territorio? ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta que había 19 individuos que fueron los que formaron el grupo que se dividieron en 3 grupos de 5 secuestros y otro de 4, que eran todos liderados por un piloto que fue entrenado dentro de los mismos Estados Unidos y que no se dieran cuenta? Entonces viene la pregunta, ¿qué pasaba? ¿Por qué el FBI no logró capturar eso? Entonces, cuando se hicieron los estudios, la comisión que se creó del Congreso para investigar qué era lo que estaba sucediendo dentro de la seguridad de los Estados Unidos, descubrió, bueno, que dentro del FBI se había convertido pues, en una institución muy burocrática dentro de lo que era este tipo de situaciones de alta complejidad, y descubrieron que había un anacronismo tecnológico, increíblemente que uno lo pueda pensar. ¿Por qué? Porque descubrieron que sí, algún agente del FBI había visto con sospecha que a lo mejor uno de estos señores estaba haciendo cursos para manejar estos aviones tan grandes, y por qué, si tenía poca experiencia. Entonces lo sospechó, entregó un informe, pero ese informe quedó en el olvido. Ellos fueron muy hábiles, toda esta gente que trabajó del grupo de Al-Qaeda, entraron por diferentes lugares en los Estados Unidos y lograron descubrir. Siempre hablamos de los 4 que fueron secuestrados, los 4 aviones, pero en realidad eran 5, solo que uno de los pilotos fue detenido por el FBI. Fíjense que ni siquiera por ninguna sospecha, sino simplemente por irregularidades de inmigración. Por eso fue que se detuvo el 5º, si no hubiesen sido 5 los aviones secuestrados. Ahora uno dirá, ¿y qué pasó ahí? Entonces resulta que este anacronismo tecnológico que tenía el FBI se Entonces, mire la historia que sucedió dentro del FBI. Resulta que el sistema no lograba integrar frente a una situación tan compleja como era esta. Y se genera un proyecto. El primer proyecto se llamaba Virtual Kite Space, costó $170 millones, duraron 3 años y no lograron hacer nada. Posteriormente hacen un segundo proyecto, el proyecto Sentinel, que estaba estimado que iba a costar aproximadamente unos $900 millones para realizarse de 6 a 8 años, y resulta que la metodología no funcionaba. Se inventa una nueva metodología que ahorita es la que
la gente que trabaja en todas estas áreas de tecnología de software se crea como se llama Scrum, y gracias a Scrum se logra desarrollar una nueva tecnología que fue instalada dentro del FBI para que esto no volviera a suceder. Entonces, poca gente conoce todos los impactos que sucedieron posteriormente al famoso 11 de septiembre, y esto desde el punto de vista tecnológico ha sido uno de los más grandes que se ha sucedido, lamentablemente, gracias a esta tragedia que ha causado tanto impacto. Pero como bien dices, a todos los que viajamos en esa época posterior al 11 de septiembre del 2001, vimos un impacto terrible en los aeropuertos, los retrasos que había por la seguridad extrema que se empezó a crear. Varios años duraron para que se volvieran a reactivar los vuelos en varios países, y todo esto fue consecuencia de toda esta situación que todavía vivimos algunos de esos efectos. Pero sí les digo que se corrigieron muchas cosas, se crearon nuevos sistemas, se crearon nuevas tecnologías, y dentro del mundo se creó esta red de conexión que ha permitido que se espera que esto no vuelva a suceder. Licenciado Leonardo Ruiz, agradecemos por el análisis que nos presentó esta tarde. Definitivamente detalles e interioridades de este caso que se desconocen. Lo que usted nos decía, no eran 4 aviones, eran 5. Imagínese qué hubiera ocurrido si por azares del destino y de las investigaciones que se habían realizado, pues no se detiene a esta persona a tiempo. Probablemente estuviéramos hablando hoy de una tragedia aún mayor. Definitivamente han pasado ya 12 décadas de esa tragedia. Ahora las amenazas son diferentes, la tecnología ha avanzado muchísimo y las situaciones pues son mucho más complejas cada vez, pero de igual forma se preparan también las autoridades de Estados Unidos, tomando ya como antecedentes este ataque terrorista que se vivió cuando nadie se imaginaba que se podía tocar de esta forma a Estados Unidos y vulnerar su seguridad de una manera tan dramática que dejara miles de fallecidos. Así que agradecemos su intervención, agradecemos esta explicación que nos da en relación a las interioridades de este caso y todo lo que ocurrió después de esta tragedia que afortunadamente y esperamos nunca se vuelva a repetir. Hacemos un nuevo encuentro con nuestros anunciantes.